En primer lugar, quisiera brindar un cordial saludo a todas las personas que están observando esta presentación. Como pueden ver en pantalla, el título es La Convención Constitucional Chilena y los pueblos indígenas, el uso estratégico del patrimonio cultural como recurso de politización de lo indígena. Esta investigación forma parte de mi proyecto de tesis doctoral en el programa de doctorado en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile, la cual es financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, de Chile. Este es mi primer año en el proceso de investigación y en él ya ha ocurrido cierto cambio en la formulación del proyecto de investigación. Como pudieron ver en el título, había originalmente un énfasis en el patrimonio cultural, viendo los usos de este patrimonio en relación con los pueblos indígenas, las nociones de lo indígena que estuvieron presentes en estos usos del patrimonio y el sentido político de estos usos del patrimonio en relación con lo indígena. Sin embargo, este énfasis en el patrimonio cultural ha cambiado, reconociendo al patrimonio como parte de una constelación de conceptos asociados a lo indígena. Por lo tanto, el interés, en particular en esta presentación, está la de comprender las terminologías que forman parte del vocabulario político asociado a los pueblos indígenas, sus usos y posibilidades heurísticas, y para eso va a ser el esfuerzo de investigación doctoral, situando el patrimonio como parte de estas terminologías, y en particular, como muestra en esta presentación, analizar los procesos de significación en torno a la libre determinación y la autonomía, no en el proceso de convención constitucional, sino en el documento final, que fue la propuesta de nueva constitución chilena, como una muestra de este esfuerzo analítico en proceso. Bueno, para empezar, una noción central de mi trabajo es la noción de politización. Esta es entendida como la transformación en algo político respecto a un asunto que no lo era, en este caso lo indígena. Esto opera como una disputa sobre lo que puede y debe ser socialmente decidido, en este caso sobre lo indígena. Esta consiste entonces en un proceso de concientización política que permite pasar de la indiferencia frente a cierto problema social, reconociéndose en este caso como sujeto político capaz de ejercer una ciudadanía activa. En el caso de los procesos de politización relacionados con los pueblos indígenas, estos han sido referidos de diferentes maneras en las investigaciones sobre la materia. Por ejemplo, como politización de la etnicidad, como politización de lo étnico, como politización de la diferencia cultural o étnica y también como politización de la cultura. En todos estos casos, el énfasis está puesto principalmente en el agenciamiento de los movimientos indígenas a partir de la identificación étnica, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX. En el caso de este trabajo puntualmente, resulta más pertinente referirse a la politización de lo indígena, buscando explorar las maneras en que se ha desplegado el término indígena como herramienta política para lograr ciertos efectos materiales. Entonces, el interés se encuentra en estudiar el trabajo político para el que ha sido utilizada la categoría indígena. El enfoque está situado en los usos políticos de lo indígena y no en los procesos de politización de los pueblos indígenas. En ese sentido, la politización del indígena que está siendo planteada puede ser llevada a cabo tanto por personas que se identifican como indígenas como por personas que no lo hacen. Respecto al proceso de politización que se está investigando, la atención está puesta, como pueden ver, en las semánticas y categorías legítimas a través de las cuales se enuncia la disputa sobre lo indígena. Interesa explorar, por ejemplo, cómo se constituyen actores, se define la situación, se orientan las estrategias y recursos para la acción política. Los conceptos en ese sentido pueden ser estudiados como sitios de lucha política en el marco de las disputas por la correcta definición del mundo y de las entidades que lo componen. Más que ser fuentes de certidumbre, se convierten en lugares de exploración de las incertidumbres de lo social, como dice Rodrigo Cordero en el libro que aparece en pantalla. Este interés en los conceptos implica ubicar lo indígena en una constelación de términos con los cuales ha sido puesto en interacción. Esto se puede advertir al revisar los instrumentos internacionales y las normativas nacionales para la protección de los pueblos indígenas, en las discusiones científicas y académicas y en el debate público en general. Y un lugar preferente para arrastrar esta situación
es el reciente proceso constitucional llevado a cabo en Chile durante los años 2021 y 2022. Para esta investigación se considera el uso del análisis de contenido y el uso del análisis de discurso, considerando las huellas discursivas que están presentes en los documentos y cómo organizarlas en categorías en función de su contenido y cómo con ella también determinar cómo se construye significado asociado a lo indígena. En el desarrollo de la Convención Constituyente se generaron espacios concretos de deliberación en materia de derechos colectivos indígenas. Entonces, un lugar donde explorar los resultados de este proceso deliberativo es justamente la revisión de la propuesta de nueva Constitución como una muestra de este trabajo extenso y exhaustivo que se pretende hacer del proceso completo. El uso extendido y recurrente de cierta terminología sobre el indígena implica la necesidad de detenerse a estudiarlos como espacios de experimentación e imaginación política, como se ha señalado anteriormente. La exploración del texto permite identificar que el término indígena es utilizado 77 veces en la propuesta de nueva Constitución. Su utilización es siempre como adjetivo, siendo generalmente de relación, es decir, especificando el ámbito o el dominio que corresponde al asunto al que se está refiriendo. Si hablamos de idiomas, idioma indígena. Si hablamos de pueblo indígena. Si hablamos de población, población indígena. Y así es utilizado generalmente este término. Este uso adjetivado permite advertir una serie de otros términos constelares que participan del texto en relación con el dominio de lo indígena, como se puede ver en pantalla. Muchos de ellos son habituales en el marco jurídico internacional sobre pueblos indígenas, como cosmovisión, repatriación, conocimientos tradicionales. Otros también refieren a nuevas instituciones que fueron propuestas, como el registro electoral indígena, o procesos legislativos como la iniciativa indígena de ley, y todos ellos constituyen en general esfuerzos en la modelación de lo indígena. Estos términos constelares también asociados al indígena pueden ser agrupados en diferentes ámbitos temáticos o categorías, como se puede ver en pantalla, y este agrupamiento depende en cada caso de los criterios con los cuales se busca emparentar estos términos y la manera en que son utilizados en la propuesta de nueva Constitución. Para examinar el uso del vocabulario político sobre el indígena es necesario detenerse en algunos de los términos utilizados en la propuesta de nueva Constitución. Entre ellos, sirve de ejemplo los términos libre determinación y autonomía. Con la revisión anterior es posible ver que el término preexistencia tiene otro funcionamiento si se compara con los términos tradición o cultura en la defensa y ejercicio de la autonomía y la libre determinación. En el primer caso, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus integrantes se tienen en tanto grupos preexistentes al Estado, mientras que en el segundo caso, estos derechos colectivos se tienen por ser grupos diferentes al resto de los pueblos y la manera en que se han institucionalizado, como se ven los cuadros en pantalla. Entonces, mientras la preexistencia se formula como un argumento histórico, la diferencia se formula como un argumento cultural. Es posible advertir una tensión entonces entre preexistencia y diferencia étnica, la que repercute en los fundamentos de los derechos colectivos indígenas y en el contenido con el cual deben ser llevados a cabo. El énfasis en la preexistencia permite abrir espacios a modelos inéditos o modernizados sobre los pueblos, mientras que el énfasis en la diferencia recurre habitualmente a la tradición y a la excepcionalidad cultural como referencia de construcción política. Esta tensión no llega a ser excluyente ni contradictoria, pero sí señala diferentes énfasis en las estrategias políticas sobre lo indígena. Entonces, la revisión llevada a cabo en este texto ha permitido indagar en el carácter procesual de la politización de lo indígena. El trabajo con los conceptos es un tipo de enfoque que permite ir más allá de los esencialismos vinculados con lo indígena, más bien permite reconocer su capacidad de agenciamiento y sus repertorios de actividad política e intelectual. Además, permite reconocer la politización del indígena más allá de los movimientos indígenas, entiende la participación de diversos actores, incluso no indígenas, en la temática. El interés en esta presentación ha consistido en ofrecer una aproximación a los estudios sobre la politización del indígena, considerando su construcción discursiva. Para ella ha centrado su interés en la constelación de conceptos en los cuales se politiza lo indígena. Este examen resulta pertinente para revisar una serie de cuestiones en relación con los derechos culturales y colectivos indígenas. Los instrumentos internacionales y nacionales en la materia consagran las tradiciones, las cosmovisiones y la ancestralidad.
favoreciendo a los actores indígenas con agendas esencialistas sobre la cultura. En ese sentido surge la duda de si es necesario un rediseño de estos instrumentos para que brinden espacios de mayor apertura en relación con los desafíos de autonomía y libre determinación indígenas. Muchas gracias por su atención. En pantalla pueden ver diferentes redes sociales o correo electrónico con el cual contactarse conmigo si están interesados en la temática. Muchas gracias.